Buenas tardes, ¿me escuchan bien, no? Un placer volver a participar en las jornadas de investigación en ciencias económicas. Ya hace 10 años que tengo la suerte de formar parte de esta casa de estudios y si bien venimos del ámbito de la filosofía de la ciencia, nos sentimos muy honrados de formar parte de esta comunidad y de intentar vincular nuestros temas de experticia con aquello en lo que ustedes son mucho más expertos. Así que en mi caso puntual pido disculpas por adelantado si llego a cometer alguna imprecisión en lo que es propiamente económico, pero en nuestro grupo de trabajo tenemos como consigna precisamente aplicar la filosofía de la ciencia a las ciencias económicas. De hecho, el proyecto en el cual se inscribe este trabajo se llama La inferencia a la mejor explicación como método de descubrimiento en las ciencias económicas. Me olvidé de mencionar que este trabajo también le corresponde a Dalila Serebrinsky, quien también forma parte del proyecto de investigación. Ella por cuestiones laborales no puede estar presente y por eso lo voy a exponer yo. Básicamente voy a compartir con ustedes a qué llamamos en el campo de la lógica y de la filosofía de la ciencia inferencia a la mejor explicación, por qué esta forma de razonar se vincula estrechamente con otro modo de razonamiento que ya inventó Aristóteles, pero que profundizó un filósofo norteamericano llamado Peirce y que se llama abducción, como en el descubrimiento de hipótesis o inclusive en el descubrimiento de modelos económicos interviene lo que se llama abducción y cómo luego viene la fase selectiva en la cual a partir de una serie de teorías que dan cuenta de la evidencia empírica se selecciona a partir de ciertos criterios explicativos la que se considera la mejor explicación. En particular vamos a ver cómo eso opera en algunos modelos económicos particulares. La inferencia de la mejor explicación, creemos, es un concepto clave en la filosofía de la ciencia que nos permite entender el surgimiento de teorías científicas en diversos campos, no solamente en la economía. Como les adelantaba, se relaciona estrechamente con este procedimiento al que Peirce, filósofo norteamericano, llamó abducción. Y ahí hay una foto de Kekulé, un químico que ilustra de manera paradigmática aquello a lo que llamamos abducción. La abducción es aquella chispa creativa que en algún momento nos lleva a resolver un problema que nos rompe la cabeza durante mucho tiempo. Cuenta Kekulé en su autobiografía que él estaba investigando acerca de cómo representar la estructura molecular del benceno y que durante un sueño se inspira al soñar que una serpiente se muerde la cola. Miren qué curioso. Sueña Kekulé que un serpiente se muerde la cola y a partir de ahí formula la hipótesis de que la estructura molecular del benceno se puede representar con como un anillo hexagonal. Qué creativa la invención de Kekulé y cuánto dependía de su conocimiento de fondo, ¿no? Porque creo que si uno soñara con una serpiente mordiéndose la cola, rara vez se le ocurriría una hipótesis tan novedosa. Entonces, ¿qué es lo que dice Hempel, que es un filósofo de la ciencia que describe este caso? Que cuando se despertó Kekulé, más allá de que se inspiró en un sueño, lo primero que hizo fue deducir qué consecuencias observacionales se seguían de esa hipótesis y ver si efectivamente la evidencia apoyaba o no dicha hipótesis, que es un poco lo que se hablaba antes. Si el modelo no describe adecuadamente la realidad, o por lo menos si no describe algunos rasgos importantes del target, no va a funcionar. Entonces, la abducción es el proceso inicial de lo que llamamos de una manera más amplia inferencia a la mejor explicación. Peter Lipton en 1991 publica un libro llamado Inference to the Best Explanation y plantea básicamente que la inferencia a la mejor explicación consta de dos fases. La primera fase es la propiamente abductiva, ¿no? A partir de una cierta evidencia empírica intrigante se generan hipótesis plausibles, quizás muchas. Pero luego hay una segunda fase que es la propiamente selectiva, donde a partir de ciertas virtudes epistémicas como la simplicidad, la coherencia con el conocimiento de fondo, la plausibilidad intrínseca y otras virtudes explicativas, se selecciona cuál es la mejor teoría. Entonces, creemos en el grupo de trabajo que esta metodología es fundamental también para comprender la elaboración de teorías económicas y pretendemos aplicarlo a algunos modelos particulares. La curva de Phillips, el modelo de equilibrio general y el modelo de Schelling. Entonces, vamos a ir paso a paso. Primero,
creo que estoy apuntando mal, no, ahí. Primero vamos a afianzar a qué llamó Peirce abducción. Acá hay que aclarar que la evolución del pensamiento de Peirce atraviesa dos etapas. En una primera etapa de su pensamiento, él seguía una teoría silogística que tenía una fuerte inspiración aristotélica. Aristóteles planteaba los razonamientos en términos de silogismos, que constaban de dos premisas y una conclusión. Y en ese contexto afirma que uno aplica una abducción cuando desarrolla o formula un razonamiento del siguiente tipo. Supongamos que uno dice todos los gatos tricolores son hembras y que además tiene como segunda premisa que los gatos que viven en este pueblo son hembras. Entonces, si de ahí uno concluye que los gatos que viven en este pueblo son tricolores, lo que está formulando es una hipótesis abductiva. Pero nosotros vemos esto en nuestros cursos de metodología de las ciencias sociales. El problema que tiene esta manera de razonar es que se basa en una falacia de afirmación del consecuente, un razonamiento lógicamente inválido. Entonces, si bien la hipótesis cuenta con cierto grado de confirmación, eso no implica que la hipótesis sea verdadera. No obstante, el propio Peirce modifica su pensamiento y sigue en una segunda etapa una teoría inferencial que es la que yo voy a tomar como referencia en este trabajo. La definición de abducción que vamos a tomar desde la teoría inferencial de Peirce tiene la siguiente forma lógica. Se parte de un hecho sorprendente C, de la observación de un hecho sorprendente C, y se agrega que si A fuera verdadera o si H fuera verdadera, no importa la letra, C se convertiría en una cuestión corriente, o sea, dejaría de ser un hecho sorprendente o intrigante. De ahí se infiere que hay razones para sospechar que A es verdadera o que H es verdadera. La abducción podría entenderse desde esta forma lógica como una retroducción, que es una predicción hacia atrás. Uno parte de una evidencia empírica del presente y se pregunta, ¿cuál será la causa explicativa de este fenómeno? Esa respuesta a la que llega es una hipótesis abductiva. Peirce agrega, y esto es una cuestión que, como decían en la exposición anterior, es más bien metafísica, lo que agrega Peirce es que los seres humanos acertamos con las hipótesis porque tenemos una suerte de instinto natural, similar al de los animales. Por supuesto que no todos los seres humanos, sino aquellos que hacen ciencia de manera sostenida y sistemática. Bueno, esto es algo que van a cuestionar otros autores, lo traigo simplemente como una curiosidad. Lo que dice Peirce es, ¿cómo es que los científicos han llegado con tanta frecuencia a teorías exitosas e inclusive han dado con teorías aproximadamente verdaderas? Porque tienen una suerte de instinto natural. Entonces, siempre para mí el termómetro para saber si un concepto es inteligible es que tu mamá te entienda el ejemplo. A mí me pasó en una conferencia que yo hablé durante 2 horas de abducción y cuando terminé me preguntaron, pero en definitiva, ¿qué es la abducción? Y ahí me di cuenta de que tendría que haber empezado por este ejemplo, que cuando mi mamá me dijo que lo entendió me di cuenta de que era la clave. Este ejemplo es del propio Peirce. Dice, se han descubierto fósiles, digamos restos como de peces, pero muy en el interior del país. Se encontraron fósiles de peces en la montaña. Entonces ahí interviene la abducción. ¿Cómo explicamos este hecho sorprendente? Para explicar el fenómeno, suponemos que el mar cubrió en tiempos remotos esa tierra. Esta es otra hipótesis. O sea, ¿cómo se explicó el fenómeno intrigante de que aparecieran restos de fósiles en la montaña? Apelando a la hipótesis abductiva de que hubo agua en tiempos remotos en esa superficie. Esa abducción que aplicamos en la vida cotidiana también se aplica en el contexto de la ciencia. Entonces, cuando Kepler, y esto lo decía Nelly también junto a Fermín, que uno también puede entender, el término modelo es polisémico, entonces una ecuación matemática también es un modelo. Pues bien, un caso célebre de la historia de la ciencia le corresponde a Kepler, quien formula una ecuación que demuestra la necesidad de que las órbitas que describen los planetas sean elípticas. Él intentaba dar cuenta de las mediciones que le había proporcionado Tycho Brahe y la hipótesis que sostenían el resto de los astrónomos en la época era que las órbitas tenían que ser circulares. Pero no se quedó con eso Kepler, sino que aplicó una abducción. Y entonces dijo, las órbitas tienen que ser elípticas. Pero no es que lo dijo y no lo fundamentó, sino que ofreció una ecuación que te decía exactamente
en qué momento, en qué posición se encontraría cada uno de los planetas bajo el supuesto de que las órbitas son elípticas y de que el Sol ocupa uno de los focos. Entonces, esto mismo que tanta aplicación tiene en la historia de las diferentes disciplinas de las ciencias naturales, también se puede aplicar a las ciencias económicas. El modelo de Schelling es un ejemplo que me parece especialmente ilustrativo. Schelling muestra que una pequeña aversión a las diferencias étnicas puede llevar a una dinámica de segregación racial total. Basta con que los individuos tengan una preferencia ligeramente mayor por convivir con gente de su propio color para que con el tiempo dos poblaciones de distinto color acaben completamente segregadas. Esto se puede advertir en poblaciones que no tienen problemas de discriminación, de racismo. No. En poblaciones relativamente tolerantes se advierte que hay ciertas preferencias individuales que llevan a los individuos a juntarse, de manera que el modelo se puede graficar de esta manera. Y ustedes quizás se pregunten, ¿cómo se vincula esto con la economía? Pues bien, Robert Sugden, que ustedes también lo mencionaron en la exposición anterior, hace una proyección al mercado inmobiliario de las ciudades del noreste de Estados Unidos. Entonces, lo plantea en los siguientes términos. Supongamos que se observa la segregación racial en los mercados de la vivienda de Baltimore, Filadelfia, Nueva York, Detroit, Toledo, Buffalo y Pittsburgh. Entonces, podemos hacer la inferencia inductiva de que la segregación es una característica de las grandes ciudades industriales en el noreste de Estados Unidos. Y así formar la expectativa de que habrá segregación, digamos, en Cleveland. Este tipo de razonamiento, que es probabilístico y que tiene carácter ampliativo, se llama razonamiento inductivo y además en este caso por analogía, porque se proyecta para el próximo caso. Como la ciudad de Cleveland tiene muchas similitudes con las otras ciudades relevadas, pues entonces es probable que pase lo mismo en Cleveland que se observó en las otras ciudades. Sin embargo, la base o lo que tiene que estar como supuesto para que esta inferencia inductiva sea posible es la creación abductiva del modelo. Acá lo que hay es una aplicación del modelo de Schelling que permite iniciar todo el proceso. Ese insight abductivo del creador del modelo, que en este caso fue Schelling, fue condición de posibilidad de toda inferencia inductiva posterior. Robert Sugden pone mucho énfasis en la idea de que una función primordial de los modelos económicos es que se vea el nexo con el mundo empírico. Y entonces él le atribuye a la inferencia inductiva esa virtud. Sin embargo, como vemos, pareciera que es la abducción la que inicia todo el proceso y que en todo caso luego, sobre la base de un modelo que se construyó a partir de la abducción, nosotros podemos desarrollar inferencias inductivas como esta. Entonces es perfectamente compatible lo que yo estoy sosteniendo en este trabajo con la postura de Sugden. De hecho, vamos a reconstruir el argumento en la línea de Peirce. Yo les dije, según Peirce, la abducción se reconstruye de la siguiente manera. El hecho sorprendente C es observado. Si suponemos una hipótesis o vamos a hacer una proyección, un modelo, esa situación dejaría de ser sorprendente, por lo tanto hay razones para creer en ese modelo, en la eficacia de ese modelo. No podemos atribuirle verdad o falsedad al modelo, pero sí que es eficaz, que permite hacer predicciones confiables y demás. Entonces, en este caso, el hecho sorprendente C observado es la persistencia en la década del 70 de la segregación étnica en ciudades de Estados Unidos habitadas por ciudadanos relativamente tolerantes, ¿no? Tal cual lo describe Sugden. Si suponemos el modelo de Schelling, por eso le puse modelo S, esa situación dejaría de ser sorprendente y se convertiría en una situación perfectamente corriente. Por lo tanto, hay razones para creer en el modelo S, para seguir desarrollándolo, para tomarlo como un modelo confiable y adecuado. Fíjense, un modelo económico al que se accede por abducción nos permite luego hacer predicciones o al menos proyecciones que tienen un alto grado de probabilidad de cumplirse. Ahora bien, si hubiera otros modelos alternativos, entonces estaríamos ante una inferencia a la mejor explicación. Esta sería la fase inicial del proceso y luego se compararían los distintos modelos económicos y se elegiría cuál es el más adecuado a esta situación empírica precisa. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con los otros dos modelos que les mencioné, que son el modelo de equilibrio general y
el modelo de la curva de Phillips. Entonces, para eso, vamos a retomar brevemente cómo define Gilbert Harman el concepto de inferencia a la mejor explicación. Harman fue el primero en hablar de inferencia a la mejor explicación en 1965 y afirma lo siguiente: uno infiere a partir de la premisa de que una hipótesis dada proporcionaría una mejor explicación para la evidencia que cualquier otra hipótesis, la conclusión de que la hipótesis dada es verdadera. Y esto se lo han cuestionado mucho al propio Harman, entonces muchas veces uno diría no hay garantías de que la hipótesis sea verdadera, sino en todo caso probable. Y si habláramos de un modelo, uno debiera decir tampoco cabe hablar de verdad o falsedad, sino de mayor precisión, de mayor eficacia. Pero en cualquier caso, podemos hacer la proyección y decir, a partir de una evidencia empírica intrigante, uno desarrolla distintos modelos y ciertos criterios epistémicos nos llevan a elegir uno como el mejor, como el más adecuado. E inclusive en distintas comunidades científicas podría diferir la elección de cuál es el mejor modelo. Entonces, Harman resalta que la inferencia a la mejor explicación corresponde aproximadamente a lo que otros han llamado abducción, Peirce. Otros lo han llamado método de hipótesis, inferencia hipotética, método de eliminación, inducción eliminativa. Claro, porque en el proceso selectivo uno va realizando ciertos filtros, ¿no? Hay modelos que se van descartando y eso es un proceso eliminativo. Y agrega entonces Harman, yo prefiero mi propia terminología porque creo que evita la mayoría de las sugerencias engañosas de las terminologías alternativas. En definitiva, él lo que quiere dejar claro es que está hablando de algo parecido a lo que Peirce llamó abducción, pero que no es exactamente lo mismo. Sino que en todo caso, y acá viene creo la mayor clarificación del concepto, como dice Peter Lipton en 1991, la inferencia a la mejor explicación sería un proceso inferencial que consta de dos etapas, bien diferenciadas. La primera etapa es la que yo llamo abductiva. En esa primera etapa, la capacidad imaginativa de los científicos generaría todas las explicaciones potenciales plausibles, de donde se sigue que se filtrarían las explicaciones potenciales implausibles. Pero este filtro muchas veces es casi instantáneo, casi automático. Muchas veces el filtro que proporciona la primera etapa es inconsciente. De hecho, una objeción que le van a hacer a la inferencia a la mejor explicación es que puede que muchas explicaciones no se le lleguen a ocurrir a ninguno de los investigadores y que sin embargo sean la mejor explicación. Bueno, esa es una objeción para aquel que cree que la mejor explicación es verdadera. Ahora, si nosotros lo aplicamos a los modelos económicos y no le atribuimos verdad o falsedad, creo que eso deja de ser un problema grave. Y entonces, ¿qué falta para que la inferencia a la mejor explicación se consume? La segunda etapa, en la que los científicos analizan las explicaciones potenciales plausibles que pasaron exitosamente el primer filtro y las clasifican de acuerdo con su bondad explicativa, para seleccionar la mejor. Esto parece muy simple, pero todo el desafío está en cómo elegir la mejor, cómo sopesar las distintas virtudes explicativas que portan las diferentes hipótesis y ver cuál es la mejor. Pero en cualquier caso, y de manera gráfica, la primera etapa sería la propiamente creativa, por eso puse ahí la fotito de Kekulé. La primera fase de la inferencia a la mejor explicación correspondería a la conformación del lote de teorías potencialmente explicativas de una evidencia empírica intrigante. Y luego, la segunda etapa, mucho más algorítmica, por eso puse la foto de una computadora como ilustración, consistiría en el segundo y definitivo filtro racional que selecciona a partir de la lista que se obtuvo en A la favorecida como la mejor explicación. ¿Se puede aplicar esto a los modelos económicos? Nosotros creemos que sí. Bueno, este es un gráfico de cómo opera la inferencia a la mejor explicación en dos fases, primero la abducción y después la selección, y ese proceso se puede reiniciar tantas veces sea necesario. Pero ¿cómo hacemos para aplicar esto a un modelo como el de equilibrio general que propuso Leon Walras? Bueno, sin lugar a dudas, en términos de las dos fases, la abductiva y la selectiva, podríamos decir que Walras realizó una inferencia a la mejor explicación muy similar a las que nosotros hemos descrito previamente. ¿De qué evidencia empírica habrá partido Walras? De que la economía muestra interrelaciones complejas entre producción,
consumo y precios. Abductivamente, se le habrán ocurrido tanto a él como al resto de los miembros de la comunidad científica muchas teorías alternativas, no una sola. Una sería la teoría del equilibrio general, que dicho de una manera muy resumida, plantearía que los mercados tienden a un equilibrio en el que la oferta y la demanda se terminan igualando. Esto supone que la competencia es perfecta, la racionalidad de los agentes económicos, la transparencia, o sea que hay conocimiento pleno de los precios y demás. Pero si aceptamos todos estos supuestos, la teoría del equilibrio general de Walras plantearía que los mercados tienden a equilibrarse. En contrapartida tenemos una hipótesis incompatible, la teoría del desequilibrio, que plantea que es la regla y no la excepción el desequilibrio, y que ese desequilibrio entre los mercados puede generar desempleo involuntario, lo cual vuelve necesario considerar factores de ajuste dinámicos y de intervención estatal para lograr la estabilidad económica. Esas serían las dos teorías incompatibles. Ahora, se podrían sumar otras, muchas más. Yo decidí sumar una más. La teoría de la economía evolutiva, por ejemplo, que plantearía que los mercados son sistemas complejos, adaptativos y en constante evolución, de manera que la economía no va a poder alcanzar un equilibrio en el sentido clásico, sino funcionar de una forma más similar a un ecosistema en continuo cambio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Walras? Filtró las explicaciones plausibles, las que él consideró explicaciones plausibles, utilizando virtudes epistémicas, así le llamamos en filosofía de la ciencia, como la simplicidad, la carencia de carácter ad hoc, etc. Y entonces, en la segunda etapa, seguramente, planteó dos teorías alternativas. La propia, que hay un equilibrio simultáneo de todos los mercados, y la teoría alternativa según la cual es necesaria la intervención gubernamental para alcanzar la estabilidad económica. Una teoría más keynesiana. Entonces, evidentemente un keynesiano va a llegar a la conclusión opuesta, pero Walras llegó a la conclusión de que la mejor explicación tenía que ser la propia por ser la que integraba múltiples mercados y podía predecir equilibrios en competencia perfecta. Esto hay que agregarlo, porque si no suponemos estos rasgos que no dejan de ser ideales, el modelo deja de funcionar. Pero, reitero, creo que no tenemos ese problema nosotros al aceptar desde el principio que los modelos económicos no buscan ser verdaderos. Sería un error categorial, dado que la verdad o falsedad, en todo caso, se atribuye a los enunciados y no a los modelos que se pueden definir de muchas maneras, pero que son entidades más bien abstractas. Entonces, acá yo intenté innovar con un gráfico distinto, pero la verdad es que no representa de manera adecuada la curva de Phillips este gráfico, sino ya la curva de Phillips modificada de la que voy a hablar en breve. Entonces, primero recordemos, y este gráfico sí corresponde, ¿qué plantea el modelo de la curva de Phillips? Básicamente plantea una relación inversa entre el nivel de desempleo y la tasa de inflación. Dicho de otra manera, a mayor tasa de desempleo, menor índice de inflación y viceversa. Pero ¿cuál es el problema que economistas posteriores como Milton Friedman encontraron? Que esto solamente funciona en el corto plazo. Porque en el largo plazo las expectativas inflacionarias hacen que esto deje de funcionar tal cual lo planteó Phillips. Sin embargo, fue muy útil en la década del 50 en el Reino Unido para explicar el comportamiento de la economía británica en ese momento. Y entonces, ¿podemos reconstruir en términos de una inferencia a la mejor explicación lo que hicieron los economistas en este caso? Sí. Se partió de la evidencia empírica que tenía que ver con la relación observada en ciertas economías entre la inflación y el desempleo. Entonces ahí aparece en la etapa propiamente abductiva un lote de hipótesis explicativas. La teoría basada en la curva de Phillips original planteaba que hay una relación inversa entre inflación y desempleo. Pero años después, Friedman y Phelps plantean lo que se llama la teoría de las expectativas racionales. Entonces,
En el largo plazo, la relación entre inflación y desempleo se debilita en parte debido a las expectativas inflacionarias. E inclusive podríamos agregar como modelo alternativo el modelo de rigideces de precios y salarios, que también considera que la relación inversa simple y estable entre inflación y desempleo no funciona. Pero, ¿qué hubiera hecho, por ejemplo, o qué hizo, no qué hubiera hecho, qué hizo de hecho Friedman o qué hizo de hecho Phelps? Planteó en la etapa propiamente selectiva dos alternativas. O sea, el filtro de la primera etapa lo lleva a pensar cuál es la mejor explicación de lo que se advierte en diversas economías en la actualidad. La que proporciona la curva de Phillips original, que dice que si los gobiernos deciden disminuir el desempleo de manera artificial a través de mayor inflación, ¿eso funciona? O la curva de Phillips modificada, que plantea, basado en evidencia empírica muy fuerte, que la relación entre inflación y desempleo se debilita en el largo plazo. Por eso en el gráfico anterior, en el largo plazo, teníamos este resultado, ¿no? Ah, pensé que tenía el láser. En el largo plazo, entonces, ocurre lo que se ve en el gráfico. Deja de darse la relación inversa entre... Ah, sí, acá está, perdón. Acá, ¿ven? Entre inflación y desempleo. Estaba usando mal el control. Entonces, hago una aclaración. Acá yo no estoy diciendo que esta es la mejor explicación. Lejos estoy de decir que para mí es la mejor o la peor. Creo que no tengo conocimientos suficientes en el área como para afirmarlo. Lo que estoy diciendo es que Friedman y Phelps aplicaron esta inferencia a la mejor explicación. Y de la misma manera, un economista que tuviera una inclinación contraria probablemente haya valorado más otras virtudes explicativas que lo han llevado entonces a elegir otra como la mejor explicación. O sea, lo que estamos marcando es que el procedimiento al que Harman en el 65 llamó inferencia a la mejor explicación, que incluye la abducción de Peirce de 1956, está permanentemente presente en el trabajo de los economistas. Y se puede ver entonces, yo tomé acá 3 ejemplos, pero se puede ver en muchos más. Entonces, en definitiva, lo que estamos, les digo porque por ahí en el auditorio hay gente que dice, no, pero esa no es la mejor explicación, es perfectamente atendible, pero entonces en ese caso van a tomar otros criterios epistémicos para seleccionar otra como la mejor. De hecho, ese es uno de los problemas, ¿no? De que el criterio de unicidad que parece requerir la inferencia a la mejor explicación, que haya una sola, en ciertos contextos prácticos no se cumple. Y entonces, como vemos, la inferencia a la mejor explicación es aplicable a muchos modelos económicos. Por eso concluimos que se trata de herramientas esenciales en el desarrollo de modelos económicos. La generación de modelos económicos, por medio de la aplicación sistemática de la inferencia a la mejor explicación, nos permite obtener una comprensión más profunda de la dinámica económica, ¿no? Comprensión en este sentido objetivo que marcaba Nelly, no como un sentimiento individual, sino más bien como un entendimiento profundo de los hechos. O sea que para entender el avance del conocimiento en las ciencias económicas, los recursos que nos proporciona la filosofía de la ciencia son útiles. Muchas gracias. Te quería preguntar, en el caso de la primera etapa, la etapa abductiva, eso genera un conjunto de hipótesis de determinado tipo. O sea, no una única hipótesis, sino un abanico de determinado tipo. La segunda etapa sería la etapa de cuál es la mejor de ellas. La pregunta es, si el abanico de hipótesis son todas compatibles entre sí, bueno, habrá ciertos criterios no empíricos para determinar cuál es la mejor. La pregunta es, ¿qué pasa
si es lo mismo en el caso de que las hipótesis a las cuales se arriban por abducción, algunas de ellas sean lógicamente incompatibles y empíricamente equivalentes. Es una excelente pregunta porque eso es algo que ocurre de hecho en muchos casos. Y entonces ahí es la evidencia empírica la que debiera definir, pero por hipótesis la evidencia empírica parece apoyar igualmente a las dos hipótesis incompatibles. Lo que ocurre, por lo menos en los casos que tomamos nosotros, es que en ciertas sociedades funcionó, o en cierto momento histórico, funcionó un modelo y en otros momentos históricos dejó de funcionar. Concretamente, la curva de Phillips funcionaba perfectamente bien en la época en la que se planteó, en 1950. Pero años después, otras sociedades mostraron evidencia empírica que hacían creer que la hipótesis incompatible era la que funcionaba. Entonces, en este caso no hay subdeterminación, porque es en distintos momentos históricos. Lo que está sugiriendo es que eso ocurre siempre. Lo que estoy pensando, la idea de Laudan, de que la subdeterminación es temporal y que el propio desarrollo científico anula la subdeterminación. Sí, yo estoy pensando precisamente en eso, porque a priori el problema es irresoluble, pero creo que el propio desarrollo histórico, vos lo expresaste mejor que yo, es el que dirime la cuestión.